Buenas tardes. Yo tenía algo preparado para leer, pero prefiero no hacerlo por la luz. No, vamos, lo que quiero hacer es como ir comentando algunas cosas, algunas notas generales. De entrada me parece algo como medio absurdo intentar leer un texto que yo pudiera afirmar o asumir como mío para hablar justamente de un libro donde se critica justamente la idea de autoría o de autor, ¿no? O de propiedad de los textos. Entonces resultaba como paradójico, y entonces más bien lo que hice fue tratar de ir tomando notas que reflejan una dialéctica contradictoria, como si fueran dos personajes que están discutiendo el texto de Cristina. Y bueno, por momentos el libro, no por momentos, el libro es totalmente indócil, porque no se deja abordar desde una sola óptica. Creo que tiene muchos... yo particularmente me enteré de muchos autores y de obras que desconocía, y creo que Cristina como que suelta el anzuelo y dan muchas ganas de correr de inmediato a leer a esos autores y empaparse de esas obras. Pero también Cristina recupera una discusión ya bastante añeja, a partir de dos momentos claves de la filosofía en relación a la reflexión narrativa. Uno es Roland Barthes y el otro es Michel Foucault, con la idea de qué es un autor y la muerte del autor. Y me parece muy interesante la operación que lleva a cabo Cristina en su ensayo, porque parte de esta discusión de finales de los 60 y la trasciende, sugiriendo lo que ella llama la desmuerte del autor, ¿no? Y primero identifica una doble muerte, la de un autor, digamos, con minúscula, y luego la de un autor con mayúscula, a partir de David Markson. Y creo que además la semiósfera o el episteme o el horizonte que describe muy bien Cristina para explicar esto, creo que también tiene mucha relevancia, sobre todo desde el punto de vista político, que es justamente cómo reflexionar sobre la escritura, o cómo incluso hacer escritura cuando estamos rodeados de muertos, de una atmósfera de luto y en una sociedad casi fantasmeada o fantasmal, ¿no? Cuando leí a Cristina Rivera Garza, me vino a la mente un viejo texto que yo había leído, que se llama La cruz y la ficción de Unicel, un viejo ensayo que leí hace mucho, y lo relacioné con las necroescrituras y con las fichas anamnésicas de las que habla Cristina Rivera Garza en este libro, y también lo relacioné con la apropiación y desapropiación, que hay que decirlo que son operaciones y estrategias tanto literarias como filosóficas, pues que son ampliamente estudiadas en los muertos indóciles, y que tienen relación, según yo, con la noción de lo transritual, que era la noción que aparecía en ese viejo texto que leí. Esto de lo transritual, se explica como hay que entender que la escritura está asociada a una especie de ritual, que es un ritual decimonónico, o que más bien se encumbra en el siglo XIX, que es la idea del escritor, ¿no? El escritor con mayúsculas, que firma sus textos, que vemos su nombre en los lomos de los libros, que tiene esta aura de... Arnold Hauser lo ha descrito muy bien cuando habla de la bohemia, ¿no? Esta aura casi de escritor maldito, ¿no? El escritor en su torre de marfil, alejado de la sociedad, que no sabemos muy bien a ciencia cierta de dónde saca sus temas, casi recuperando la idea romántica de inspiración, ¿no? Y justamente contra ese ritual de lo literario más que de lo escritural o de lo textual, contra ese ritual de lo literario es que reacciona, creo, el ensayo de Cristina Rivera Garza. Y entonces por eso lo relacioné con este concepto de lo transritual. El rito de escribir
es la modelación externa, en superficie, encarnada o cuasi encarnada, de aquello que acontecía recónditamente en la figura del escritor o del autor. Cuando Cristina Rivera Garza cita a Roland Barthes o a Michel Foucault respecto a la muerte del autor y trasciende aquella discusión de finales de los 60, propone la desmuerte del autor a partir de su original y brillante lectura de David Markson, y encontrando, previa identificación de dos muertes o una muerte duplicada, que el autor se desvive. Eso me obligó a relacionarlo con la muerte también de un ritual, el ritual de escribir, y que acaso Cristina Rivera Garza identifica como un ritual decimonónico. Lo transritual, según aquel viejo texto, era relacionado con el material del unicel, prácticamente imposible de reciclar desde el punto de vista ecológico, pero sí de reutilizar con toda su neutralidad, su anonimato, su fealdad y su blancura. Y bueno, voy a leer un fragmento de ese viejo texto. El diagnóstico de Lyotard para la condición posmoderna, que de alguna manera enlaza con lo que aquí he reunido en la serie del unicel, es precisamente la pérdida de credibilidad hacia lo que él llama los grands récits, los grandes relatos. Los discursos modernos, los que se dan en la región de la historia, apelaban precisamente a esos grandes relatos para hallar en ellos su legitimidad y obtener consenso. La pérdida de la narrativa mítica e histórica hace que se imposibilite una situación histórica. Es decir, se está en un espacio de dispersión en el que ya no es posible contestar como Edipo aquella pregunta de conjunto que él respondió a la Esfinge. Nace así un espacio esquizofrénico en el que el sentido de la temporalidad se encuentra colapsado y ya no hay representación o proyecto que satisfaga. Precisamente en esa zona de dispersión y saturación es donde se puede hablar de lo transritual, que no significa en modo alguno la muerte del rito o del discurso, ni siquiera la clausura de un tiempo ritual discursivo, sino que constituye un espacio en donde se está más allá de lo ritual. Estar más allá significa tener que pasar por ahí para seguir deslizándose hasta irrumpir en una zona de indiferenciación, en donde todo y nada pueden adquirir una categoría de ritual discurso. Y bueno, sin embargo, lo que en este texto aparece como una simulación y una imposibilidad, en el ensayo de Cristina Rivera Garza, Los muertos indóciles, aparece como una estrategia real de las nuevas tecnologías digitales, justamente en relación a la escritura. Crear o fabricar presente. El Twitter, dice Cristina Rivera Garza, construye presentes. Y el Jokerman, que es un personaje de este texto, se ríe porque sabe que lo que está entendiendo el otro personaje con el que está dialogando es justo lo contrario a lo que plantea la autora, o mejor deberíamos decir, la curadora. Además, agrega este personaje, la idea de comunidad en las redes sociales es cuestionable porque él cree justamente que son lo contrario, son redes antisociales, donde no hay ya más que una simulación de sociabilidad, un fantasma de lo social. La idea de una escritura colaborativa y comunitaria del nosotros en un soporte como Twitter es dudosa. Él mismo lo sabe porque su voz ahí, en la del texto, no es del todo suya, ya que es un personaje, pero tampoco es de nadie. Se asoma también a este mismo texto de La Cruz y la ficción de Unicel y dice, o sea, con la proliferación del Twitter y del Facebook, hay un pluralismo obsceno que en modo alguno es un reconocimiento o una diversidad de identidades, como algunos lo han querido ver. Más bien es una reducción a la equivalencia y la intercambiabilidad del unicel, una implosión por saturación. En este sentido se da una especie de nihilismo incompleto, en el que todo relato fuerte sobre el ser se ha desaparecido.
no porque se piense la inexistencia del absoluto, sino porque ese metarrelato sobre el ser, quizá con Heidegger, ha llegado a su culminación. Esto es precisamente lo que le incumbe a la última hermenéutica. Si ya no se puede seguir hablando de verdad como correspondencia o adecuación, si todo es interpretación, entonces, y haciendo deslizar este pensamiento hasta sus últimas consecuencias, no hay hechos, solo interpretaciones. Lo que equivale a decir no solo la multiplicidad del ser, sino la necesidad de una nueva forma de filosofar. Ya no en un relato fuerte, ontológico, sino en una fabulación, y en donde fabular implica deconstruir al tiempo que será una búsqueda permanente de líneas de fuga. Todo esto implica un regreso a Heráclito, solo en la medida en que éste decía del ser que era una ficción vacía. Y bueno, creo que aquí hay un punto que vale la pena preguntarse: si realmente es una ficción vacía, ¿cómo es posible que pueda haber entonces la idea de comunidad, ¿no? Puede existir comunidad en el vacío. Y bueno, la respuesta de Cristina Rivera Garza parece urgente en un entorno en donde estamos rodeados de fantasmas. Las viejas técnicas de apropiacionismo, que era una forma de resistirse y de revalorar la vida, parece que quedan superadas. Y lo que propone Cristina Rivera Garza, bueno, es un viraje hacia lo que ella llama la desapropiación, que sería justamente, bueno, en términos marxistas, ortodoxos, sería una abolición de la propiedad. Pero eso seguramente le molestaría a Cristina, porque suena decimonónico, ¿no? Y justamente como casi huele a moho, ¿no? Al libro enmohecido. Y bueno, justamente esas son como las cosas que quiero poner yo en la mesa de debate. ¿Hasta qué punto podemos superar el 19? Y cuando digo 19 estoy pensando en dos momentos específicos, en Nietzsche y en Marx, porque siento que en los muertos indóciles hay dos líneas de fuga que son nihilistas, tal como lo entendía Nietzsche, y neomarxistas. Yo encuentro a Marx aquí a través de Adorno y de Zizek. En Adorno, a partir de la estética de la negatividad. Theodor Adorno, un representante muy importante de la Escuela de Frankfurt, decía que solo debería ser llamado arte aquella manifestación que fuera en contra del status quo o del establishment o de lo establecido, y que debería atentar contra la propia noción de arte que existía en este estado de cosas tal como estaba, y por eso le llama estética de la negatividad. De alguna manera Cristina es lo que está proponiendo cuando dice que hay que regresar a la desapropiación, más bien hacer una operación reversible a la apropiación, que sería la desapropiación. Esto quiere decir que la idea de autor lo que está promoviendo es al fin y al cabo lo que decía el capitalismo, que es la concentración del poder en un solo punto. Es el viejo esquema del centro y periferia. El autor se vuelve un foco central y todo lo demás está condenado a gravitar alrededor de él, ¿no? A riesgo de desaparecer. Y entonces cuando Adorno dice que el arte debe ser negativo, y es en el sentido de resistirse a este esquema centralista, está diciendo que justamente tiene que negar lo establecido y de alguna manera desapropiarse, perder la idea de autor o de que los textos le pertenecen a alguien o que la escritura le pertenece a alguien. Me parece subversivo en ese tono adorniano que hay que ir a buscar hasta Marx. Y por otro lado, a Nietzsche lo encuentro por la propia idea de muerte de autor, que no es ni... O sea, no están descubriendo el hilo negro Roland Barthes ni Michel Foucault. Con la muerte de Dios en Nietzsche ya está dada la operación metafísica, mediante la cual Nietzsche lo que hace es una estrategia bastante novedosa en filosofía, que es utilizar un discurso contra sí mismo, ¿no? O sea, es un poco lo que hizo Marcel Duchamp en el arte, utilizar el mismo soporte artístico para deconstruir la idea de arte.